grabando acá. Listo. Entonces, muy buenas tardes, tanto a usted, Kevin, como a los que estén observando esta grabación. Me presento nuevamente pues para irnos familiarizando. Mi nombre es el profesor William Fernando Fernández Gil, soy docente de química, esta es mi profesión, y pues en este caso los estoy acompañando con lo que tiene que ver con el taller de química 1. Bien, es un taller que digamos va enfocado a grupos de estudiantes de grado 10º y 11 de la Fundación Picolino. Y pues la idea es que pues en la primera sesión yo les hablé que dentro de los ejes temáticos que íbamos a trabajar, el primer eje temático se llamaba materia y energía. Desde el día de hoy pues vamos a trabajar en relación con ese eje temático y como tema principal sobre el que vamos a abordar digamos, algunos conceptos, algunas situaciones y vamos a analizar algunas cosas, lo que tiene que ver con propiedades de la materia. Bien, entonces voy a permitirme aquí agrandar un poquito más la pantalla para que pues podamos leer y ver mejor lo que se les va a presentar. Bien, entonces, materia y energía, parte número 1. Y pues lo que vamos a hablar es un poquito, antes de comenzar a hablar de las propiedades de la materia, pues yo me voy a centrar a hablar un poquito es qué es la química y qué estudia. Bien, si a nosotros nos preguntan, o sea, si a mí me preguntan, profe, ¿qué es la química? Pues yo diría, simplemente lo diría con una sola frase. La química es la ciencia que estudia la materia. Es decir, pues simplemente nos vamos a enfocar a ese concepto que nosotros tenemos aquí relacionado. Y si hablamos de materia, pues lo vamos a relacionar con nuestro mundo, es decir, con todo lo que nos rodea. Es decir, que si hablamos entonces y vamos a abordar un poquito más allá el concepto de química, pues la química es la ciencia que estudia la materia, es decir, que va a estudiar todo lo que nos rodea y por ende, de alguna manera, pues es importantísima como ciencia como tal, ciencia base y como ciencia natural, porque de alguna manera va a intentar comprender ese concepto de materia y cuál es su relación con todo lo que nos rodea. ¿Bien? Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que va a estudiar de la materia? Y lo que estudia de la materia, pues simplemente es, en este caso, pues sus propiedades, por ejemplo, porque el agua es agua, ¿sí? Su composición, es decir, a nivel molecular, tanto a nivel molecular como a nivel cualitativo, porque cuál es la constitución, por ejemplo, de esas moléculas o de lo que constituye esa materia, en este caso agua. Eh, los cambios que pueden experimentar, es decir, las reacciones químicas y todos los cambios que puede experimentar, así como las variaciones de energía. En este caso ya me quiero detener un poquito antes de comenzar a abordar, digamos, cualquier otro concepto y comenzar a hablar un poquito de la importancia, en este caso, de por qué la química es importante. ¿Bien? Si nosotros vamos, digamos, dentro de la importancia de la química, pues vamos a ver que la química ha hecho durante el transcurso de la historia, en este caso del ser humano, pues ha mejorado mucho el estilo de vida que tiene el ser humano, es decir, desde las vacunas, desde mejorar, digamos, el almacenamiento de datos, y eso ha permitido, por ejemplo, que pasar digamos, de televisores o de computadores o de celulares gigantescos a celulares más económicos y más pequeños que permiten almacenar mucha mayor información, o computadores que nos permiten, por ejemplo, poder encontrarnos de manera virtual, pues eso pues, ha sido gracias en parte a la ciencia, como en este caso a la química. También lo que tiene que ver con las vacunas, ahorita estamos hablando un poco, pues está la contingencia de la pandemia y pues se ha visto evocado a toda esa tecnología necesaria para crear, elaborar y poder de alguna manera distribuir una vacunación. Y eso me ha permitido la química me ha permitido mejorar de alguna manera nuestra calidad de vida y pues mejorar de alguna manera pues lo que está y entender cómo funciona lo que está alrededor de nosotros. Entonces, nuevamente como para contextualizar, la química estudia la materia, estudia pues todo lo que nos rodea, es decir, la materia es los seres vivos, nosotros mismos, lo que tenemos alrededor, las calles, el aire, el agua, todo lo que está dentro del planeta está hecho en materia y por ende pues es importante para la química dentro de su estudio. ¿Bien? Y como les decía, pues va a mirar las propiedades
Es decir, en este caso, va a mirar la composición, va a mirar la interrelación con otras sustancias y las variaciones de energía que se pueden presentar. Ahora, eh, antes de continuar, pues para saludar creo que es a Natalia, que acabo de pegar. Muy buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Ok, bienvenida, listo. Ya habíamos comenzado pues por la idea de ser puntuales, ¿listo? Sí, Como para profe, que, discúlpame. Sí, profe, ah, discúlpame ya. no me importa, es como para que sepas porque te aterrarás, pero yo intento pues manejar un poquito eso con relación a la puntualidad como por respeto, pero para que nos vayamos acostumbrando y pues no importa, para que te vayas uniendo, pero aún así, dado el caso que se está haciendo una grabación, nuevamente lo quiero recalcar aquí, ustedes pueden, nuevamente, si dado el caso por inconvenientes que tengan en conectividad o porque pues las tareas del hogar o las tareas que uno tenga o porque se nos olvidó, pues recuerden que esto va a quedar grabado, ¿listo? Como para que pues, quería decirte ahí como para que lo tengas en cuenta. Bueno, sí, señor, profe, gracias. Sí, bueno. Entonces, por ejemplo, ustedes han dado cuenta, por ejemplo, hablemos en términos porque es importante la química en cuanto a composición. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando se produce, por ejemplo, ropa interior, la ropa interior, pues también, y ustedes han visto como las etiquetas que tiene atrás, a veces dice la composición de la sustancia con la cual fue elaborado, ¿cierto? Ahí es importante la química porque de alguna manera también me permite mirar la calidad de los productos que yo pueda estar comprando o de alguna manera, por ejemplo, en este caso específico, se van a dar cuenta que en algunas ocasiones, pues esos materiales me van a dar información sobre qué material puede estar hecho. Por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, la ropa interior puede estar producida de 96% de algodón. Ahí ya me está dando una información. Y ahí es donde yo quiero que lo comencemos a enfocar. Es decir, los conceptos están escritos. O sea, ¿para qué les voy a decir aprendan de memoria qué es la química? No, sino comencemos a relacionarlo con ciertas palabras claves que me permitan más adelante, cuando pues, vayamos trabajando otras temáticas, pues saber que todo, absolutamente todo se va a centrar en este concepto. Materia. O sea, que siempre vamos a hablar, siempre que hablemos de química, vamos a estar hablando sobre la materia. Y si estamos hablando sobre la materia, pues vamos a hablar de todo lo que nos rodea. El planeta que habitamos y absolutamente todo lo que funciona es gracias a unos principios químicos, ¿sí? O principios dentro de la ciencia que permitan que la materia pues, sea materia. ¿Bien? Ahora sí vamos a comenzar, digamos, a hablar un poquito más allá de lo que nos compete el día de hoy, que es lo que tiene que ver con la temática propiedades de la materia. ¿Bien? Entonces, la pregunta sería, ¿qué es una propiedad? O sea, ¿qué asumimos que es una propiedad? Digamos, la química, pues ya sabemos que estudia la materia y va a estudiar sus propiedades. Pero ahora, ¿qué atribuimos a las propiedades? Pues simplemente a una serie de características que me permiten de alguna manera pues identificar, digamos, a una sustancia como tal. Es decir, son una serie de características que me permiten comenzar a determinar ciertas cosas importantes que me permiten realizar una caracterización de esa sustancia como tal. Es decir, darle el nombre, si esto es agua, darle el nombre al agua, si esto es cemento, darle el nombre de cemento, si esto es arena, darle el nombre de arena, si esto es una vacuna, pues darle el nombre de la vacuna, si esto es un medicamento, darle el nombre de medicamento. ¿Esto para qué es importante? Porque me va a permitir conocer una serie de características o propiedades y me va a permitir entender digamos, cómo funciona esa sustancia. ¿Bien? En química o digamos en ciencias existen dos tipos de propiedades. ¿Bien? Unas propiedades que ahora en adelante las vamos a llamar de tres maneras, pero pues a mí me da igual cómo las queramos llamar, ¿sí? Lo importante es que relacionamos, es que si yo hablo de propiedades generales, hablo de propiedades extensivas o hablo de propiedades extrínsecas, estoy hablando de un tipo de propiedad de la materia. ¿Bien? Entonces se pueden clasificar de dos maneras, o generales, extensivas o extrínsecas, o se pueden clasificar como propiedades específicas, intensivas o intrínsecas. ¿Bien? Y aquí yo hice un recuadro como para que tratemos de dividir, porque yo puedo hablar de dos propiedades diferentes. Entonces, todas aquellas propiedades que se consideren generales, es decir, que son comunes para cualquier tipo de materia, tiene dos características importantes.
Primero, que dependen de la cantidad de sustancia que yo considere, es decir, va a depender si estoy hablando de 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, 5 gramos, eso significa cantidad de sustancia. Y pues este tipo de propiedades, a pesar de que yo las puedo medir y las puedo observar, no me van a permitir diferenciar una sustancia una de otra, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos hablando de 3 tipos de productos, los cuales tienen el mismo volumen. Es decir, aquí estamos haciendo la suposición, tenemos 1 litro de cualquier gaseosa, 1 litro de un jugo hecho en casa y 1 litro en este caso, de leche alquerida o de leche entera. Bien, ambos, observen, estoy hablando en términos de volumen, 1 litro, 1 litro, 1 litro, o sea, es una propiedad general, la puedo medir, la puedo observar, pero si yo no especifico de qué tipo de sustancia estoy tomando esa cantidad, pues yo no voy a poder diferenciar una de otra, ¿sí? Entonces son valores que yo puedo medir sin que me permita diferenciar una sustancia de otra, ¿bien? Entonces eso es como la característica. No nos proporcionan información alguna de cómo, por qué esa sustancia es esa sustancia, pero sí me va a permitir en algún momento dado poder interpretar esas segundas propiedades, las que denominamos específicas. Entonces al diario vivir, pues nosotros siempre estamos utilizando propiedades generales, es decir, estamos haciendo mediciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno va al supermercado, uno compra por cantidad de sustancias, ¿cierto? Y depende de lo que vaya a comprar en el supermercado. Yo puedo hablar de frutas, entonces yo puedo hablar de una cantidad específica de frutas que voy a comprar. Puedo hablar, por ejemplo, de arroz, de granos, ¿cierto? Entonces yo estoy hablando en términos también de cantidad de sustancias. Entonces puedo comprar muy poco, puedo comprar mucho. Entonces cuando voy a hacer esa relación, entonces, ese tipo de relación o observación es lo que yo denomino propiedad general. Hasta aquí sí estoy siendo claro, ¿cierto? Sí. Sí, señor, profe. Entonces, miremos que en la cotidianidad esos tipos de propiedades las manejamos. De pronto no estamos diciendo, uy, no, aquí voy a pesar 1 kilogramo, que es una propiedad general, extensiva o extrínseca de papa, ¿no? Pero sí lo estamos manejando, ¿sabes? Pero no me va a permitir determinar porque son comunes. Yo lo puedo utilizar en cualquier contexto. Ahora, en química, lo que nos importan son ese segundo tipo de propiedades, las propiedades específicas, intensivas o intrínsecas. ¿Listo? Si ustedes miran, profe, pero toca aprendernos todo ese nombre. No, recuerden que esto no es de memoria, pero sí podemos hablar que hay 2 tipos de propiedades generales y ahora voy a comenzar a hablar de las específicas. Ahora, las específicas también tienen unas características totalmente contrarias a las propiedades generales. Si aquí dependen de la materia, en las propiedades específicas no dependen de la cantidad de sustancia. Bien, y ahorita yo les voy a hablar por qué. Y si nos permiten, de alguna manera, diferenciar una sustancia de otra. Es decir, son características de cada sustancia. Es decir, por ejemplo, si yo hablo del agua, pues va a haber una serie de características que van a identificar el agua como agua, ¿sí? Y esas características que identifican el agua como agua, a ver, que me diferencia de todas las demás sustancias líquidas que hay en el planeta Tierra, pues son propiedades que se denominan específicas, ¿bien? Por ejemplo, algo que se nota, ¿el agua tiene color? No. No, ¿cierto? O sea, que es algo ya propio de la sustancia. El agua siempre va a ser incolora, ¿sí? Como característica específica, incolora. ¿Bien? ¿En qué estado está el agua por lo general a la temperatura que nos encontramos en Bogotá? Sólido, Líquido. líquido, bien. Es decir, que es otra propiedad que me está permitiendo. Ahora, si yo reúno esas propiedades, el color, el estado de agregación, también puedo hablar de que hierva o si comienza a hervir, cuando la coloco en una olla, la coloco dentro de una olla, prendo mi fogón y de un momento a otro comienza a burbujear y vemos que burbujea y decimos que el agua está hirviendo, pues vamos a darnos cuenta que no todas las sustancias hierven a la misma temperatura. Por eso es que es una propiedad específica. ¿Sí? A ese tipo de propiedades específicas, intrínsecas o intensivas, son las que nos van a permitir categorizar y caracterizar las sustancias. Y se clasifican de 2 maneras, físicas o químicas. Entonces aquí de las propiedades que llamamos físicas o propiedades químicas son las propiedades específicas de la materia y son las que nos van a permitir hacer una categorización. ¿Bien? Mientras que las propiedades generales son las que yo comúnmente utilizo para cualquier tipo de sustancia, se van a dar cuenta que en su gran mayoría pues
no importa el tipo de sustancia, todas las van a presentar, pues no me van a permitir hacer esa categorización. En cambio, las específicas, por ejemplo, si yo midiera todas las propiedades específicas, me ayudarían a identificar esta sustancia como leche, me ayudarían a identificar esta sustancia como jugo y me ayudarían a identificar esta sustancia como una gaseosa. Porque pues también se analizan cuáles son sus componentes y cuáles son las características de los componentes que constituyen esa sustancia y que tienen una serie de propiedades específicas. Bien, y antes de seguir, me gustaría hacer una pregunta, pues como para que la vayan pensando y al final de la sesión la respondamos. ¿Listo? Entonces no sé si la quieren anotar, yo la voy a decir suavecito. Entonces dice la pregunta, si todos los cuerpos están hechos de materia, ¿en qué se diferencian unos de otros? Quiero que digamos que lo coloquen al final ustedes den su propia respuesta a partir de lo que veamos. Si todos los cuerpos están hechos de materia, observemos nuevamente, todo lo que nos rodea está hecho de materia, y en eso pues se involucra mucho la química en su estudio, en qué se diferencian unos de otros. Se dan cuenta pues que la temática del día de hoy va a estar relacionada con la respuesta que ustedes puedan dar con sus propias palabras. Bien, continuemos. Digamos, como para dinamizar, yo voy a tener un primer momento teórico, luego vamos a mirar unas situaciones, luego vamos a hacer un juego con ustedes, yo les voy a colocar un link para que vayan y contesten unas preguntas para saber qué tal me están entendiendo. Al final nuevamente vamos a mirar otras situaciones, otras preguntas, y al final pues van a contestar esa pregunta. Si todos los cuerpos están hechos de materia, ¿en qué se diferencian una de otra? Bien. Entonces, siguiente, entonces vamos a comenzar a hablar de las propiedades que están en este lado. Propiedades generales. ¿Bien? Entonces, las propiedades, digamos, generales, sabemos que son aquellas que pues, no nos van a proporcionar información de que la sustancia se distinga o se comporta de alguna manera y pues dependen de, digamos, de alguna manera de la cantidad de sustancia que se tome. Y aquí estoy colocando, digamos, dos propiedades generales. Una es la masa, va a comenzar aquí a subrayar, una es la masa y el otro es el otro concepto que nosotros también a veces asociamos como peso y que a veces decimos que es igual, pero que los conceptos son diferentes. ¿Bien? Entonces, la masa la vamos a relacionar con cantidad de materia. ¿Bien? Es una cantidad. ¿No? Entonces, la masa me indica cuánta materia tiene una sustancia. ¿Bien? En cambio, el peso me indica una fuerza. ¿Listo? Es decir, es la fuerza, digamos, de alguna manera con la cual, digamos, un cuerpo, en este caso puede ser, o en este caso la Tierra, o en este caso la Luna, atrae hacia sí una cantidad de masa. ¿Bien? La fuerza. Acá hablamos de una fuerza. Es decir, que la fuerza va a depender del sitio donde esté. ¿Sí? No es la misma el peso que se presente en el planeta Tierra como fuerza que el peso que se presente en la Luna como fuerza, porque pues va a depender. Ahora, si sabemos que es una cantidad de materia, eso es como para primero diferenciar. Masa y peso son diferentes, ¿sí? Por lo general en nuestra cotidianidad, cuando hablamos de peso, pues hablamos es bien de masa, ¿sí? Que hablamos en términos de cantidad de materia. Cuando hablamos de cantidad de materia, hablamos en términos de que se puede medir. Y digamos, el instrumento más sencillo para medir la materia es este, todos lo conocemos, lo hemos pasado en algún momento dado. Hemos tomado nuestra masa o nuestro peso y lo hemos medido a través de este instrumento que se denomina balanza, ¿cierto? O cuando vamos y compramos algo a la tienda, ¿sí? Y pues utilizan la balanza, pues también están midiendo la cantidad de masa, o sea, la cantidad de materia que está presente en ese sustancia. Por eso hay unas unidades específicas aquí para esa cantidad de materia. ¿Cuáles ustedes creen que se manejan normalmente? Cuando ustedes van y pesan en una balanza o van a la tienda y pesan en una balanza, ¿en qué unidades más o menos ustedes pesan o les pesan en la tienda, por ejemplo? En kilogramos. Bien, kilogramos, ¿cierto? Entonces yo digo que me da un kilo de manzana. Bien. ¿En qué más? ¿En qué otras unidades se pesa, por ejemplo? Cuando, por ejemplo, compran arroz,
Por ejemplo, En libras. bien, libras. O sea que aquí también, esa es una unidad, ¿sí? Me está indicando la cantidad de materia. También podemos hablar en gramos, ¿cierto? Cuando hablamos de cantidades aún más pequeñas. Estas unidades me están relacionando una propiedad general, ¿cierto? ¿Cuál es la propiedad que me están relacionando? Masa. Bien, que normalmente cuando nosotros, por ejemplo, nos dicen y que vaya y se pesa, en general nosotros decimos qué valor en kilogramos, ¿cierto? Decimos, yo peso, digamos, voy a hablar de mí que estoy un poquito más gordito, 75, 80 kilogramos, no sé si tanto me he pesado, pero más o menos yo creo que ya voy para ese peso, ¿cierto? Pero hablamos en términos de peso, pero si ya hablamos en términos de química, más bien digamos, el concepto correcto es masa, ¿sí? No, no nos están pidiendo el peso, sino de la masa, ¿bien? Y tiene estas unidades, vayamos relacionando, ¿bien? Por eso es que la masa no o sea, no es inherente a la fuerza del lugar donde esté, sino más bien es la cantidad de materia. Es decir, que si yo peso, por ejemplo, un perro que pesa 1 kilogramo en la Tierra, pues en la Luna va a tener el mismo peso, porque tiene la misma cantidad de materia, ¿bien? Digamos, en contraposición, cuando hablamos de peso, observen aquí con relación al astronauta. En la Tierra, su masa es de 120 kilogramos, ¿sí? Y la aceleración, es decir, la fuerza con que lo van es 10, o sea, al multiplicar. En este caso, la masa por la aceleración va a dar 1200 N. Ahí no me interesa. Este sería el peso, 1200 N, es decir, la fuerza con que me atrae, en este caso, la Tierra. Pero aquí, como pues, la masa del cuerpo que me atrae la Luna es menor, pues obviamente el peso va a ser menor, es decir, weight, peso, ya no la a pesar de que tenga la misma masa, 120 kilogramos. Es decir, que aquí pues, va a haber mayor fuerza dentro de mantenerme en la Tierra, aquí va a haber menor fuerza de mantenerme. Pero es como para que diferencien, ¿sí? Aquí se dan otra unidad, que son los N. O más adelante lo miraremos, si lo alcanzamos a trabajar nosotros, que se denominan newtons, que es una unidad de fuerza. Aquí hablamos de fuerza, aquí hablamos de cantidad de materia. Esta es la diferencia. Masa, cantidad de materia en kilogramos, balanza, peso, fuerza en unidades de newtons o en, que son diferentes. Bien, estas son dos propiedades que hemos dado, pero son comunes para cualquier tipo de materia. Es decir, no me distingue si estoy hablando de 1 kilogramo de perro o 1 kilogramo de algo que pesa 1 kilogramo. O sea, no me distingue, simplemente me da la proporción con relación a la cantidad de materia. Es decir, que si tengo mayor cantidad de materia, mayor masa. Si tengo mayor cantidad de materia, mayor peso. ¿Bien? Listo, siguiente. Miremos aquí dos acciones. Miremos estos dos que están acá. En el que está a este lado, hay esta otra propiedad que también medimos todos los días, que es el volumen, ¿cierto? En algunos casos no lo medimos, los compramos. Cuando vamos a la tienda, pues uno pide gaseosa y hay diferentes tipos de volúmenes de gaseosa, ¿cierto? ¿Cuáles son como los más comunes? Por ejemplo, medio litro, 1 litro, 2 litros, 3 litros, ¿cierto? Cuando estoy hablando de eso, estoy también hablando de otra propiedad general, que en este caso es el volumen. Y el volumen lo vamos a asociar, voy a escribirlo aquí nuevamente, como para diferenciar, con relación al espacio que ocupa una sustancia. Y me disculparán, pero estoy escribiendo desde el computador y me escribir. Es un espacio, ¿listo? Y ese espacio también se mide en unas unidades, ¿cierto? Ya sabemos, el litro. ¿En qué otra unidad ustedes miden el volumen? Por ejemplo, no sé, díganme otras que conozcan, litros, ¿qué más pueden conocer de unidades de volumen? mililitros, Mililitros, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, cuando compro una gaseosa más pequeñita, me dice que 250 mililitros, 600 mililitros, ¿cierto? Hay otra que también es muy común, sobre todo los que somos papás o mamás, o a la hora hablamos también de otra que se llama onza, ¿cierto? Creo que es, me disculparán así, onza, ¿cierto? Todos estos, digamos, valores son unidades de qué? De volumen, de otra propiedad, volumen. ¿Bien? Que es una propiedad de qué tipo? General, como para que le damos haciendo. Pero observen aquí,
Mientras mayor sea la cantidad, o sea, mayor sea el espacio, pues mayor va a ser la masa, ¿cierto? Mientras menor sea la cantidad, o sea, menor sea el espacio, menor sea el espacio, menor sea el volumen, menor va a ser la masa. Por eso es que es una propiedad general, porque va a depender de la cantidad. No es lo mismo hablar de 100 mililitros de agua, por ejemplo, que hablar que en este caso de 1 litro de agua, en donde hay mayor cantidad de agua. Ambos son igual, ¿no? Uno es 100 mililitros y el otro es 1 litro. Ah, bueno, yo les voy a ayudar acá. De pronto El para un litro. litro es igual a 1000 mililitros. ¿Listo? Como para combinar. El litro, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, comprar una leche super mega entera, que es más o menos 1200 mililitros, ¿cierto? A comprar una litro, ¿cierto? Donde hay mayor cantidad de masa, pues en la super mega entera, ¿cierto? Y uno lo evidencia en qué? En el volumen que ocupa. ¿Se observan? Mayor volumen, mayor cantidad de masa, menor volumen, menor cantidad de masa para una misma sustancia. Ahora, si lo hablamos en términos de diferentes sustancias, pues las sustancias van a ocupar un volumen específico, dependiendo de la composición que tengan, ¿sí? Pero siempre va a variar. Si tengo una misma sustancia, entonces mayor volumen, mayor sustancia. Menor volumen, menor sustancia. Bien, ese sería volumen. Hay otras unidades también que de pronto no las conocemos, que es este de acá. Centímetros elevados al cubo o centímetros cúbicos. ¿Listo? Entonces, centímetros cúbicos y mililitros es lo mismo, es equivalente. ¿Sí? En términos generales, para vender productos, nos los venden en mililitros. En términos específicos, para vender, digamos, sustancias químicas, nos las venden en centímetros cúbicos, por lo general. ¿Sí? Aunque mililitros y centímetros cúbicos es lo mismo. En este caso no quiero es tanto que aprendamos cuál es la unidad, o sea, qué valor tiene, sino más bien que identificamos en qué se mide, en este caso. Bien, aquí qué opción estamos observando, qué observan en este lado de la pantalla, para que me ayuden ahí un poquito. ¿Cuál es la acción? Ahí qué está haciendo la persona con la mano. Ejerciendo presión. Bien, esa vaina, yo quería que dijera la palabra, aquí. Otra propiedad general es la presión. Bien, ¿listo? Y la presión también es otra fuerza. Pero a diferencia del peso, es la fuerza que se ejerce sobre una superficie. ¿Listo? En este caso, del ejemplo, la presión la está haciendo la mano sobre quién? Sobre la bomba, ¿cierto? Pero la bomba a la vez está haciendo una presión sobre quién? ¿Sobre cuál superficie? La superficie de puntilla. ¿Bien? Entonces, siempre vamos a asociar la presión como también una fuerza. Pero esa fuerza depende de factores externos principalmente. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta que muchas veces depende de factores externos, pero que depende, hay una presión. Bien, entonces, presión es una fuerza. Y ahora, es una fuerza que está determinada por un espacio, o sea, sobre una superficie, sobre un lugar o sobre una área que ocurre. Por ejemplo, la presión cuando nosotros caminamos sobre el suelo. Entonces, cuando estamos caminando sobre nuestro piso, estamos haciendo este movimiento, nuestros zapatos están ejerciendo una presión sobre quién? Sobre el suelo, sobre el piso, sobre el lugar, sobre la calle, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estamos caminando, bueno, los hombres no tanto, pero cuando las mujeres caminan, por ejemplo, sobre tacones, ¿cierto? Entonces ahí la presión ya va a cambiar. ¿Por qué? Pues la presión depende también de la superficie de contacto. Mientras mayor superficie de contacto, menor presión va a haber sobre esa superficie, mientras más chiquitica sea la superficie en donde se está ejerciendo esa fuerza, pues mayor va a ser la presión. Por eso cuando se camina en tacones, pues hay una mayor presión con relación a caminar en zapatos. Bien, porque pues el área es diferente. Pero la presión también es una propiedad general, o sea, todos los cuerpos que ocupan y tienen un contacto con otro cuerpo, independientemente va a ejercer una fuerza, ¿sí? Y esa fuerza va a ser una presión. Y sobre todo si están en movimiento, pues aún más. ¿Bien? Presión, listo. La presión también pues, tiene otras unidades, pero esa en este caso no la vamos a trabajar aquí. Más adelante, en otra temática que tenga que ver con química, que tiene que ver con las leyes de los gases, ahí se estará trabajando esta propiedad. ¿Bien?
Por el momento sepamos que pues, esta propiedad es de tipo general. Y por último, para culminar con las propiedades generales, vamos a mirar dos que yo creo que también han visto en su contexto. ¿Bien? Entonces, la que observamos a este lado, aquí hay una transferencia de calor, ¿cierto? Bueno, esta es la más común. Tengo dos cuerpos, una mayor temperatura, una menor temperatura, se transfiere calor, energía. Pero ahora imaginemos que en vez de tener este recipiente, acá tengo una fuente, está en una estufa. Bien, también hay transferencia de energía. Si hay mayor temperatura, aquí hay una menor temperatura. Bien, este proceso se hace, ¿sí? Y este proceso se denomina, si el proceso es de que este cuerpo de referencia aumente de temperatura, decimos que el calor se está ganando, ¿sí? Pero, por ejemplo, puedo agregar hielo, cubos de hielo acá a mi agua. Entonces pasa lo diferente. Entonces aquí está mi cubo de hielo y lo que va a ocurrir es que en vez de aumentar la temperatura, disminuye la temperatura, está perdiendo calor, ¿sí? Es decir, que está perdiendo calor como tal. A eso es lo que se denomina calor ganado, calor cedido. Es como, por ejemplo, cuando nosotros tomamos un vaso con alguna bebida caliente y lo primero que vamos a sentir es que hay una mayor temperatura, vamos a sentir calor, ¿cierto? O cuando tomamos algo que está una menor temperatura, lo tocamos, por ejemplo, un cubo de hielo, lo colocamos dentro de nuestra palma y pues lo que vamos a sentir es lo que mal llamamos frío, ¿cierto? A eso es lo que se denomina calor ganado, calor cedido. Ahora, ¿por qué también es una propiedad general? Porque va a depender de la cantidad de sustancia a la cual yo le quiera o hacer que gane calor o que pierda calor. No es lo mismo, imaginemos que estamos en una estufa y que tengo dos recipientes. Tengo una ollita pequeñita y tengo una ollita gigantesca, ambas llenas de agua. La pregunta es, ¿cuál calienta primero? O sea, ¿cuál comienza a hervir primero? La ollita con menor La cantidad, pequeñita. la de menor cantidad. ¿Sí observan? Entonces, mientras mayor cantidad, mayor calor ganado debe tener pues, para llegar a una temperatura. En este caso, a hervir. Bien, entonces va a depender de la cantidad de sustancia. Mientras mayor calor ganado, pues mientras mayor cantidad de sustancia, mayor temperatura o mayor calor debe ganar de sustancia para llevarla a una temperatura. Por eso es que la ollita con menor cantidad de agua calienta primero que la olla que tiene más grandotota, que tiene mayor cantidad de agua, calienta mucho después y llega a la misma temperatura, o sea, hervir. ¿Bien? Eso es lo que denominamos calor ganado. Están dados en temperaturas en grados centígrados por, creo que es gramos, es al revés, gramos por grado centígrado. Es la cantidad de temperatura que sube por la cantidad de masa. Pero también lo trabajaremos, digamos, dentro de otra temática. Y ahora ustedes, ¿qué observan en común aquí? ¿Qué observan en esta señal? Todos tienen como esos hoyitos, ¿cierto? Unos tienen más, otros tienen menos, pero a eso se les denomina poros, ¿sí? Y ahora la propiedad que tienen algunos sólidos de presentar esos poros se denomina porosidad. ¿Y de qué va a depender la cantidad de porosidad que tengo? Entonces, pues, cuán más grande sea. Si yo tengo una cosa muchísima más grande, pues mayor poros va a tener, mayor porosidad va a tener. Si yo tengo algo más pequeñito, menor cantidad, pues menor porosidad va a tener. Todas, digamos, todos los materiales que estén de ese tipo y que presenten porosidad, pues van a tener esta característica, esta forma de vida, ¿cierto? Hasta nuestra piel tiene porosidad, hasta tener. Pues mientras más grandes seamos, pues mayor porosidad vamos a tener, ¿sí? Es como la lógica que tenemos. Entonces aquí tenemos dos propiedades también generales extensivas. Calor ganado o perdido, porosidades, ¿ya? Preguntas hasta aquí. Entonces aquí hemos trabajado en una primera instancia lo que tiene que ver con propiedades generales o extensivas, que dependen de la cantidad de materia y que pues no me permiten caracterizar la sustancia. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, digamos, de estas seis que trabajamos? No, no, señor. Listo. Entonces, ¿cuáles fueron las seis que vimos? Y que pues, fueron las que trabajaron en la lectura. Entonces son masa, peso, volumen, presión, calor ganado o cedido, porosidad. ¿Ya? Esas son propiedades generales
extensivas o extrínsecas. Vamos por las últimas y comenzamos con ese ejercicio. Ahora las propiedades, vamos a comenzar a hablar un poquito de lo que tiene que ver con propiedades intensivas, específicas o intrínsecas. Y yo voy a subrayar una cosita. Este tipo de propiedades son las que me permiten hacer esto, identificar una sustancia, ¿sí? Pero de dos maneras. Yo las puedo clasificar. Las propiedades de una sustancia como propiedades físicas, o yo puedo clasificar las propiedades de una sustancia como propiedades químicas. La pregunta es, ¿en qué se diferencian cada una de esas propiedades? Entonces, yo hice aquí como un resumen, porque ustedes van a encontrar, digamos, en el texto, digamos, otra definición un poquito más larga, pero yo voy a hacer un poquito más conciso en cómo se pueden diferenciar. De las propiedades físicas son aquellas que al medirlas y observarlas no modifican la composición de las sustancias. Es decir, cuando yo voy a mirar, a observar y a medir esa propiedad, la sustancia antes y después de hacer esa observación sigue siendo la misma. Es decir, el agua no deja de ser agua, el cobre no deja de ser cobre, el azúcar no deja de ser azúcar. ¿Bien? Entonces ahí estoy hablando de una propiedad física. Ahora, una propiedad química es aquella que se evalúa cuando o se mide o se observa cuando sí se modifica la composición de la sustancia. Es decir, que cuando hago la observación, luego de hacer o intentar medir esa propiedad química, pues la sustancia, en este caso agua, deja de ser agua después de que se ha hecho ese proceso de observación de esa propiedad química. Es decir, ha ocurrido algo que se denomina en química una transformación química de la materia o una reacción química. Es decir, aquí no ocurren reacciones químicas, aquí sí ocurren reacciones químicas para poder evaluarlas. Y aquí yo les traje como ejemplo este de aquí. Tenemos el magnesio. Observan, es un metal. Entonces, este metal tiene una propiedad que lo puedo convertir en lámina. Pero ¿será que aquí cuando lo convierto en lámina deja de ser magnesio? No, No, ¿cierto? Sigue siendo magnesio, pero ahora, ¿qué es lo que se ha alterado? Su forma física. Aquí ha pasado de ser una barra, aquí se ha convertido en una lámina, pero sigue siendo magnesio. Esas propiedades que tienen algunas sustancias y que me permiten categorizar, pero sin que me cambie la sustancia, o sea, deje de ser la sustancia, a eso es lo que denomino física. ¿Bien? En el segundo, observen aquí, colocan una llama, pero aquí comienza a ver como un resplandor, ¿cierto? Es el oxígeno que está presente, está comenzando a interactuar con el magnesio, que es digamos como la especie de cinta de magnesio que yo tenía acá inicialmente. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues que luego de que ocurre este proceso, al intentar la medida observar, ya después de ese proceso, el magnesio va a dejar de ser magnesio y se va a convertir en óxido de magnesio. Es decir, sí he modificado la composición y por lo tanto lo que estoy evaluando es una propiedad química. Entonces, en resumidas cuentas, las propiedades físicas, que son las que están en este lado, son aquellas que la materia de alguna manera muestra porque son características de la materia, pero no necesitan de la interacción con otras sustancias. Simplemente lo que se está haciendo es modificar perdónenme aquí, modificar su estado físico o modificar perdóneme, modificar su estado físico o modificar su forma, ¿sí? O simplemente estoy haciendo la observación de esa propiedad sin que se modifique la composición. Por ejemplo, yo les podría hablar de lo que ustedes observan a simple vista, más o menos de qué color ustedes observan que es el magnesio, por ejemplo. Plateado. Es decir, que esa observación o esa propiedad que me categoriza el magnesio, yo estoy utilizando mis sentidos, ¿cierto? Estoy observándola, la estoy midiendo porque estoy categorizándola con un color. Pero ¿será que está dejando de ser magnesio simplemente por categorizar el color? No. No, ¿cierto? Entonces a ese tipo de propiedades las llamamos físicas. Pero si ahora sí cojo el magnesio como en la segunda opción, le coloco una llama para mirar si de pronto ocurre algo y de un momento a otro, ¡pum!, comienza una llamarada gigantesca y luego lo que obtengo es una sustancia
cenizosa, negra. ¿Será que sigue siendo magnesio? No, ¿cierto? Lo más seguro es que no, porque no va a mantener sus propiedades. Es decir, es un metal muy lustroso, brilloso, de color grisáceo, por ende ha cambiado. Y si ha cambiado, pues yo lo voy a categorizar como una propiedad química. Química. ¿Listo? Es como para que quede muy bien claro esto. ¿Listo? Vamos a mirar algunos, como para que hagamos después un ejercicio. Bien. Esto queda grabado, entonces no se preocupen si copian o no, pues después lo vuelven a retroalimentar un poquito. Bien. Entonces vamos a trabajar primero las propiedades físicas, ¿listo? Dentro de las propiedades físicas, pues encontramos las que se pueden percibir a través de los sentidos, es decir, en mi vista, mi olfato, en algunos casos mi gusto, mi tacto, ¿cierto? La textura. Entonces, ese tipo de propiedades son las que se denominan propiedades organolécticas, ¿bien? Es decir, las que me permiten categorizar. Por ejemplo, acá eh, están haciendo un proceso. ¿Qué es lo que está haciendo esta muchacha acá? Categorizar por medio de cuál sentido, El olfato. ¿cierto? Es decir, que también está mirando que cada uno de los tipos de los componentes, es decir, el vino, el tomate o en este caso una flor, en este caso sí, una matica, una flor, la está haciendo distinguir por medio de los olfato, ¿cierto? Bueno, no todas se van a poder, pero algunas que sí está haciendo una caracterización, ¿sí? Una observación, necesitando medir. Y eso me va a diferenciar una de otra. Por lo tanto, es una propiedad física, porque el vino no va a dejar de ser vino porque yo olfateé. Lo mismo el tomate, lo mismo, en este caso, la planta aromática. ¿Bien? Entonces, esas serían unas de las que nosotros tenemos, las que vemos por nuestros sentidos. Siguiente. Esta es la más común. ¿En qué estado de agregación o estado físico de la materia o estado de la materia se presenta? Entonces, hay tres estados que son muy comunes en nuestro planeta Tierra, que son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Hay más estados de la materia, ¿sí? Pero estos tres son los más comunes, con los que convivimos diariamente, ¿cierto? Es decir, nosotros conocemos muchas más de sustancias o materia o cosas que están constituidas por un estado sólido, consumimos o conocemos muchas sustancias que están en estado líquido y nosotros estamos inmersos en una atmósfera que está en estado gaseoso, ¿sí? Hay otros estados de la materia que son como el plasma, pero son estados que se obtienen, digamos, a condiciones de temperatura y presión muy diferentes, ¿sí? Solamente lo vemos en nuestros televisores plasma, pero realmente en el planeta Tierra no existe de forma natural. Por eso es que a veces en química nos centramos en hablar de estos tres estados de la materia. En el caso del magnesio, de que era uno de los primeros puntos, ¿en qué estado está? ¿Sólido, líquido, gaseoso? ¿Cuál, profe? Qué pena, no te escuché. En el caso del magnesio, que fue el que tuvimos en cuenta para explicar Sólido. sólido, ¿cierto? Entonces ya estamos haciendo una categorización. Y simplemente por hacer esa categorización, que es un sólido, para que cumplir esta ordenación, pues no quiere decir que el magnesio quiera dejar de ser. Y es un estado digamos, los estados de agregación, digamos, más adelante lo vamos a estar trabajando, pero se da por el grado de cohesión de las moléculas, es decir, cuán cerca más están las moléculas, ¿sí? Entonces, en un estado sólido están muy cerca, en un líquido ya comienzan a estar más lejitos, menos interacciones, en un estado gaseoso ya comienzan a estar más alejados. El grado de cohesión disminuye, pero eso lo estaremos trabajando más adelante. Por el momento, identificar que el estado de agregación es una propiedad física. Bien, siguiente. Aquí encontramos dos propiedades que también de pronto no las utilizamos con las palabras correctas, pero sí las vemos comúnmente. Por ejemplo, cuando el hielo, dejamos un trozo de hielo sobre un mesón, ¿qué le va a ocurrir a ese pedazo de hielo, o a ese trozo de hielo, o a ese cubo de hielo? ¿Cómo llamamos ese proceso? Decimos que se derrite, ¿cierto? Es decir, que la sustancia está pasando de un estado sólido a un estado líquido. Líquido. ¿Bien? A ese proceso o a la temperatura en la que ocurre ese proceso la llamamos punto de fusión. ¿Listo? Es una temperatura. Es decir,
que las unidades en que se va a dar esta propiedad es en grados centígrados o Celsius, ¿listo? Que es la unidad que nosotros tenemos y es la que comúnmente utilizamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando vamos en nuestro celular y nos dice la temperatura, pues nos está diciendo la temperatura promedio, pero nos está dando un valor de temperatura, ¿sí? En el caso de la transición de sólido a líquido, esa temperatura se llama punto de fusión, ¿sí? Que es un valor específico, un valor, ¿vean? En grados centígrados. Pero aquí que también estamos observando, estamos calentando agua y parte de esa agua líquida, a medida que seguimos calentando, se va a convertir en agua en estado ¿qué? Gaseoso o vapor de agua, ¿cierto? Entonces aquí también hay un cambio y aquí también se va a ver implícita una temperatura. Entonces la temperatura en donde ocurre ese proceso, en donde la sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso, se denomina punto de ebullición. Y todas las sustancias en nuestro planeta Tierra, las que digamos son sustancias que conocemos y que están en diferentes estados, presentan estos puntos. Una temperatura en la cual cambia de sólido a líquido y una temperatura en la cual cambia de líquido a gaseoso. En el de fusión llamamos ese proceso que se derrite. En el de ebullición llamamos ese proceso que el agua está hirviendo, ¿sí? Comenzó a hervir. Pero en términos coloquiales lo llamamos fusión o ebullición. Y es una propiedad que yo puedo medir sin que se me altere el estado de la materia. El agua sigue siendo agua, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso. Siguiente, esta de acá, esta acción la hacemos muy comúnmente, ¿cierto? Entonces vamos a cocinar y agregamos a algo que estoy cocinando en un líquido, agregamos un poquito de sal para que se disuelva. Bien, es decir, solubilidad. Bien, esta es la propiedad que tiene, digamos, algunas sustancias de disolverse en otras. Por ejemplo, cuando hacemos el frutinio, ¿cierto? Entonces tenemos mi agua, agrego el frutinio, mezclo muy bien y obtengo al final mi frutinio mezclado, ¿cierto? Esa es una propiedad física, porque a pesar de que estoy uniendo dos componentes, agua y frutinio, están formando una solución, pero cada uno mantiene sus propiedades, digamos, su composición específica. El agua sigue siendo agua y el frutinio sigue siendo frutinio. Hasta en este caso agua y sal. El agua sigue siendo agua y la sal sigue siendo sal. Lo único que se ha alterado es la forma como está presente. Es decir, pues ya en el caso de aquí de este lado, pues vemos que se vuelve, se colora toda la solución, toda el agua. Y aquí lo que vemos es que es como si se estuviera desapareciendo la sal, pero la sal está presente, ¿sí? Porque no ha dejado de ser sal, simplemente se ha disuelto o se ha solubilizado. ¿Listo? Entonces esa es otra propiedad. Cuando hablan de solubilidad, entonces, esta sustancia es soluble en esta, en otra, o no es soluble, es una propiedad física. Digamos, estas dos de acá. Entonces tenemos propiedades magnéticas, hay ciertos tipos de metales y sustancias que al pasar un campo magnético, pues se ven atraídas por la fuerza magnética. Entonces si pasa un imán, inmediatamente se pega. Es decir, que tienen un comportamiento magnético. Y hay otras que son buenas conductoras de la electricidad. Es decir, si yo coloco un flujo de energía, en este caso de electrones, pues van a pasar, ¿sí? Y pues es lo que está hecho nuestros cables, ¿no? También aquí quiero nombrar otros, conductividad térmica, ¿cierto? Por ejemplo, las ollas que utilizamos para cocinar nuestros alimentos. Está constituidas por materiales que son buenos conductores de la energía térmica, en este caso del calor. Por eso la utilizamos pues, para cocinar nuestros alimentos. Entonces, también son propiedades físicas, es decir, yo puedo probar que si una sustancia conduce o no la electricidad, yo puedo probar si una sustancia tiene propiedades magnéticas o yo puedo probar si una sustancia tiene o es buena conductora de calor, pero luego de que haga la prueba no dejan de ser, o sea, siguen siendo las mismas sustancias, ¿sí? No se va a afectar su composición química. Por lo tanto, es una propiedad física. Dureza. Entonces, la dureza es cuánta resistencia tiene digamos, a ser rayada, ¿sí? Creo que aquí el material más duro con el que, digamos, a hacer la resistencia de ser rayadas el diamante, ¿sí? En las escalas más altas. Y pues las tienen algunas sustancias que están, digamos, principalmente en estado de ser rayadas, ¿sí?
Entonces, mientras más difícil sea poder rayarlas, pues mayor duro va a ser el material. ¿Bien? Elasticidad, pues la capacidad que tienen algunos de deformarse y volver a recuperar su forma original. En este caso, pues lo evidenciamos en los cauchos, ¿no? Pero es una propiedad física. La maleabilidad y la ductibilidad, pues la capacidad que tienen algunos materiales o de convertirse en hilos, o sea, se dice que la sustancia es dúctil y maleable en láminas, ¿ya? Pero no deja de ser la misma sustancia, simplemente ha cambiado su forma. La viscosidad, no sé si ustedes han visto que por ejemplo, acá tenemos agua con algún colorante, aquí tengo miel, por ejemplo, y puedo tener una crema. Todas tienen una resistencia a fluir, ¿cierto? Pues algunas fluyen más rápidamente que otras dentro del recipiente que las contenga. Es decir, la viscosidad es diferente. Entonces, mientras más resistencia tienen, mayor viscoso es el líquido. Es una propiedad para los líquidos, pero también es una propiedad que puedo medir sin que se afecte la composición, propiedad física. Y por último, vamos a ver lo que tiene que ver con la densidad. Ustedes se han dado cuenta de esto que está acá, ¿cierto? Alguna vez han agregado al agua un poquito de aceite, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y qué ocurre? ¿Será que hay una mezcla, se forma una solución? ¿O se separan ambos componentes? Se separan. Separan ambos componentes y decimos que uno es más denso que el otro, ¿cierto? Es decir, uno tiene una propiedad diferente del otro, uno es más denso que el otro. Lo que es siempre menos denso que el agua, siempre va a ir en la parte de arriba y va a tender a flotar, va a estar en la parte de arriba. Lo que es menos denso, lo que es más denso que el agua, pues siempre va a ir a tender a qué? A ir al fondo, es decir, que es mucho más denso, tiene mucho más densidad, ¿ya? Esa palabra es la que vamos a comenzar a trabajar aquí, lo que tiene que ver con densidad. Y la densidad simplemente es una relación entre la cantidad de sustancia, es decir, la masa de esa sustancia, y el volumen que ocupa esa sustancia. A esa relación matemática, es decir, al dividir la masa y el volumen que ocupa, es lo que nosotros denominamos densidad. ¿Bien? Eso lo podemos ver abocado cuando decimos que una sustancia, a pesar de que tiene un menor peso, sentimos que una menor masa, perdónenme, sentimos que el peso o la fuerza que se ejerce es mucho mayor a otra que tiene menor volumen, perdón, menor volumen, a otra que tiene un mayor volumen, que esperaríamos que ejerciera un mayor peso, una mayor fuerza, ¿cierto? Entonces decimos, no, esto es mucho más denso, esto es mucho menos denso. A eso vamos a comenzar a hablar un poquito. Creo que aquí ya terminamos con relación a esto y vamos a comenzar ahora sí a hablar de ejercicios. Ah, no, falta propiedades químicas, perdón. Entonces, las propiedades químicas, pues recuerden que son todas aquellas que yo puedo observar, pero que la sustancia cambia en su composición. ¿Bien? ¿Cuáles están? Voy a hablarlas así rápidamente y después ya con ejercicios más concretos los vamos trabajando. La primera es la reactividad, que es la capacidad de reaccionar con otras sustancias, es decir, interactuar con otras sustancias. Por ejemplo, aquí, entonces aquí se está agregando una sustancia a otra y está ocurriendo un cambio que no es normal, o sea, se está formando una sustancia nueva. Es decir, estamos evaluando una propiedad química. La acidez, en este caso, propiedades de ciertas sustancias o que tienen características ácidas, y la combustión, ¿cierto? Entonces, cuando yo armo mi hoguera para hacer mi asado, cuando yo prendo mi fósforo o cuando yo prendo mi estufa, ahí estaba viendo un proceso de combustión. ¿Por qué? Porque esa sustancia de la cual se está emanando, ya sea el fósforo, ya sea el gas de aquí, o ya sea la madera, pues están reaccionando con el oxígeno y pues viene acompañado siempre de energía. Siempre la combustión viene acompañada de energía. ¿Bien? Entonces observen este cuadrito, ustedes van a analizar este cuadrito y van a decir qué tipo de propiedad específica está hablando. Es decir, por ejemplo, aquí ya está categorizada como propiedad física y propiedad química, pero intentémosla relacionar con las que vimos. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de esta primera, café rojizo con brillo metálico, ¿qué tipo de propiedad estamos hablando? De las organoléctricas, ¿cierto?
O sea, yo lo volveré a trozar acá un poquito como para que lo miremos de esta, ¿cierto? Estamos hablando del color, o del olor, o del sabor. La idea es que miremos este cuadrito, ya cuando, pues, más adelante, y pues la idea es ir mirando que aquí está habiendo una caracterización de una sustancia que se llama cobre a partir de sus propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, dice que es fácilmente moldeable en láminas y alambres. También es ductibilidad y maleabilidad, que lo vimos aquí. ¿Observan? Siguiente, es un buen conductor de calor y electricidad. Pues hablamos de conductividad eléctrica y conductividad térmica, es decir, es una propiedad física. Puede fundirse y mezclarse con zinc para formar bronce, es decir, puede formar soluciones. Estamos hablando de formar una solución. Listo, que se funden y se mezclan. Entonces estamos hablando de una propiedad física. Estamos hablando de la densidad, estamos hablando del punto de ebullición y estamos hablando del punto de fusión. Todas ellas se miden sin que la sustancia deje de ser cobre. ¿Bien? En cambio, las propiedades químicas, que las que ustedes observan acá al lado, pues son aquellas que sí necesitan interactuar y la sustancia cambia. Es decir, por ejemplo, el cobre, de alguna manera, forma lentamente carbonato verde si lo dejamos a la intemperie. Es decir, se está oxidando, se está degradando en el medio ambiente. Es decir, deja de ser cobre. Reacciona con ácido nítrico y ácido sulfúrico. Ustedes ven esta palabra, cuando hable de reaccionar, siempre vamos a estar hablando de una propiedad química. Forma lentamente soluciones azul intenso con hidróxido de aluminio. Es decir, algo está cambiando porque pues, el hidróxido está dejando de ser incoloro. ¿Sí? Y el cobre, al colocarlo, pues está formando una solución de coloración azul. Algo ha cambiado en la composición, ¿bien? Que es diferente a lo que puede estar ocurriendo en esta caso. Por este caso, como cambia la composición, es una propiedad química. Listo, chicos. Entonces, eso con relación a la temática, o sea, con la parte conceptual. Ahora ustedes me dirán, ahora, ¿qué tiene que ver esta joda con cómo la puedo aplicar? ¿Cómo lo puedo comenzar a colocar en situaciones para identificar qué es lo que me interesa a mí? ¿Sí? Ustedes teóricamente pueden sacar su mapa conceptual o el resumen que hicieron de las guías o de la lectura que hicieron, pero ahora vamos a comenzar a aplicarlo en unos ejercicios. Entonces yo voy a acompañarlos con este ejercicio, con estas primeras 5 situaciones, y luego de eso yo les voy a compartir un enlace para que ustedes hagan una pequeña prueba a ver si hemos comprendido un poquito más la temática, ¿listo? No importa si se equivocan, recuerden que no es una evaluación, es una prueba, digamos, como para saber cómo nos fue el día de hoy, ¿bien? Entonces, vamos a mirar este primer ejercicio. Dice lo siguiente. Indique si cada una de las siguientes situaciones describe una propiedad física o una propiedad química. Entonces, cuando a mí me plantean este tipo de ejercicios, lo que yo me tengo que preguntar es si la composición de la sustancia cambia al observar la situación. Es decir, si la respuesta es sí, o sea, si cambia, entonces yo voy a categorizar esa situación como una propiedad química. Pero si al analizar la situación, ¿sí? Al observar la situación, su composición no cambia, sigue siendo la misma sustancia, entonces yo estoy hablando de una propiedad física. Entonces es como para que lo tengan en cuenta a la hora de resolver un ejercicio de este tipo. Entonces, observen la primera situación. Alguien que porfa me ayude con la lectura como para que pues, calmar un poquito vivos y o escucharlos un poquito. Por ejemplo, en este caso, Kevin, ayúdame con esta primera situación, leyéndola, ¿no? Un clavo de hierro es atraído al colocarlo en contacto con un imán. Listo. Un clavo de hierro es atraído al colocarlo en contacto con un imán. Observen la imagen. Aquí nos estamos sentando en la sustancia que es el clavo que está hecho de hierro. ¿Listo? Clavo de hierro es el objetivo. Al ser atraído por un imán, por un campo magnético, en ese proceso, el clavo ha cambiado su composición, deja de ser clavo de hierro. No. Por lo tanto, es una propiedad de qué tipo? Física. Bien, física. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero. Si no cambia su composición, entonces la propiedad es física. Bien. Tengo una situación para que me ayudes, Natalia, a leerla. Ok. En un asado se coloca madera para que se queme dentro de la parrilla y así generar calor. ¿Cuál es la sustancia que está involucrada ahí?
Madera, ¿cierto? Ahora la madera, luego de que yo la coloco a quemar para que genere calor, ¿sigue siendo madera después de que ocurra eso? No, No, Por lo tanto, es un cambio químico. químico. químico, recuerde, cambió la composición. En la primera, si hablábamos, cambió la composición, no. Por lo tanto, es una propiedad física. En la segunda, cambió la composición, sí. Por lo tanto, es un cambio químico. Recuerden ahí, cambió la composición, dejó de ser madera. Siguiente situación. Yo la voy a leer y ustedes me van a decir si es físico o químico. Un orfebre convierte fácilmente el cobre en láminas moldeables. Es un cambio Física. físico. Es físico, ¿cierto? ¿Y por qué? Ahora intentemos dar la razón. Porque la lámina sigue siendo lámina de cobre. Bien, esa es una forma de contestar muy bien. No ha dejado, no ha cambiado o no ha dejado de ser cobre. Listo. Así es que yo quiero que, digamos, que vayamos teniendo con la prueba. ¿Listo? Siguiente. Esta de acá. Situación número 4. Yo la voy a leer y pues ustedes me dicen qué tipo de propiedad se está evaluando ahí. Física o química en la situación. Un campista en una montaña observa que el agua hierve a una menor temperatura. Nos estamos entrando en el agua. Y pues que Es un hierva. cambio químico. Propiedad, que llamémosla aquí más propiedad. Físico, no. Propiedad. Listo, entonces ahí hay dos posiciones, son químico, físico. Entonces la pregunta es, aquí nos vamos a centrar en el agua. El agua es el que está hirviendo, ¿cierto? Pregunta es, ¿el agua deja de ser agua? Es decir, ¿cambia su composición después de hervir? No, no. No, ¿cierto? Entonces si no cambia su composición, es una propiedad física. Física. ¿Listo? Propiedad física. Aquí simplemente está cambiando de su estado de agregación. Está pasando de estado líquido. Y si yo abro, pues aquí que voy a tener vapor de agua, que está en estado gaseoso. Pero el vapor de agua sigue siendo ¿qué? Agua. Agua. Bien, listo. La última. Esta de acá. Un niño observa que un trozo de manzana cortado se vuelve marrón, café, como está en la imagen, al dejarlo sobre una mesa. ¿Propiedad física o propiedad química? La Química, pregunta es, bien, química, ¿por qué? porque está cambiando su... Tu composición. Ujú. O sea, está dejando de ser más, o sea, no es la misma manzana que yo me puedo, o sea, que puedo ingerir, ¿cierto? Con la cual me puedo alimentar. O sea, ha cambiado algo de su composición, por eso su coloración cambia. Por lo tanto, es una propiedad química. Bien, y todo ha cambiado su composición. Pues vamos a hacer un jueguito con eso. Esto me va a salir aquí un momentico. Y voy a compartir con ustedes un enlace, ¿no? Sí, vamos a hacerlo acá. Entonces va a ver, vamos a hacer una pruebita. Les voy a colocar en el chat un enlace en la cual ustedes van a abrir una plataforma que se llama Quiz. No sé si la han trabajado en algún momento dado. De mi parte, sí. Sí, listo. No sé si Natalia lo has trabajado en algún momento. No, profe. No, listo, entonces la vamos a aprender a trabajar el día de hoy. Entonces, como la idea es mirar cómo les va con la concepción de las situaciones, y lo importante no es que me digan que esto es una propiedad física y cuál exactamente es, sino simplemente que identifiquen cuál es física y cuál es química. Les vamos a hacer un ejercicio a través de esta plataforma que les voy a colocar en el chat, porfa, ¿sí? Ustedes están observando aquí el chat, entonces aquí les estoy colocando este enlace, y este enlace cuando ustedes les den clic les va a llevar a la plataforma de quiz, ¿bien? Entonces, porfa, me informan cuando ya tengan abierto ese enlace para darle iniciar a la prueba. Entonces, la idea de la prueba es que ustedes miren las situaciones y las clasifiquen o como propiedad física o como propiedad química. ¿Listo? Entonces, si ya abrieron el enlace. Listo, profe. ¿Listo? Y Kevin. Sí, sí, ya lo abrí. Listo. Entonces, vamos a tener más o menos, para cada situación tienen 20 segundos. ¿Listo? Analícenla muy bien. Aquí por el momento no voy a, aquí acá ya me dice que Kevin ya colocó su nombre y está preparado. Falta creo que Natalia. Listo, Natalia. Bien, están ambos preparados. ¿Listo? Entonces,
Eh, la idea es no es tratar de velocidad, todavía no nos estamos preparando para un examen. Esto no es un examen ni agilidad, simplemente quiero mirar cómo les va. ¿Listo? Se les va a dar iniciar. ¿Cómo les fue? Según el resultado que obtuvieron, les fue bien. 5 de 5 aciertos. O sea que hemos trabajado bien, al menos entre identificar cuál es 5 y cuál es 5. Les fue muy bien. Felicitaciones. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les... Gracias, profe. Bien. Listo, entonces la idea, o sea, la idea o la intencionalidad mía es que voy a ir a un poquito a las situaciones, es que ustedes van a presentar estas situaciones, ¿sí ven? Como las que estuvieron en la prueba. Estas fueron las 4 situaciones en donde ustedes están abordando tanto el concepto de propiedad física como el de propiedad química, ¿sí? Que son los que nos interesan dentro de química para categorizar una sustancia. Pero son situaciones que nos ocurren al diario vivir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la primera situación, situación número 1, el hierro tiende a oxidarse en contacto con el aire y la humedad. Pues si nosotros evaluamos la composición del hierro antes y después de oxidarse, pues ha cambiado. Por lo tanto, es una propiedad de qué tipo? Química. Química, bien. La segunda, si yo dejo acá un vaso de soda de Interpelis sobre una mesa, pues vamos a observar que a medida que lo deje dejando ahí, mi agua se va como supuestamente, entre comillas, desapareciendo. ¿Qué está ocurriendo con el agua? Pues está cambiando de estado líquido a estado de gaseoso. ¿Sí? Está pasando a otro tipo de forma diferente. ¿Pero el agua está dejando de ser agua? No. ¿Ha cambiado su composición? No, ¿cierto? Como no cambia su composición, ¿qué tipo de propiedad es? Física. Bien. Clorofila, estamos hablando de color, ¿cierto? Entonces, gracias a la clorofila, a una sustancia que tiene las hojas, pues podemos ver que las hojas son de color verde. Observen, estamos hablando de una propiedad organoléptica. Y pues, si yo evalúo la clorofila simplemente observándola por la coloración, ¿la clorofila deja de ser clorofila? No, no ha cambiado su composición, por lo tanto es una propiedad Física. 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 Bien, esto es el siguiente. El mercurio es el único metal que está en estado líquido a temperatura ambiente. Es decir, que no todos los metales siempre están en estado sólido. El mercurio es como la sección a todos los metales. Pero está hablando del estado de agregación, el estado en que está presente sus moléculas, en este caso en estado líquido. Al hablar del mercurio como estado líquido, ¿será que está dejando de ser mercurio? No. Por lo tanto, es una propiedad Física. física. Y por último, el azúcar, al colocarlo, digamos, en una olla y a colocarlo sobre fuego, pues al encender y comenzar a hacer ese proceso de caramelización, pues el azúcar inicial, ¿será que va a ser igual al caramelo final? No, No. ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Pues que cambió su composición y por lo tanto es una propiedad. Química. Listo, bien, chicos. O sea, aquí me gusta esta parte. Digamos, ahí vamos bien porque
Si ven que van captando como las ideas entre propiedad física y propiedad química, listo. Entonces vamos a seguir aquí trabajando, digamos, otro aspecto que quiero que también dialoguemos, que es este. Ese es otro ejercicio y yo lo voy a trabajar aquí como forma de ejemplo, ¿listo? Entonces observen una segunda situación. Entonces, me piden analizar esta situación que es como una especie de parágrafo. Entonces yo lo voy a analizar acá y lo voy a resolver en mi tablero. Y pues la idea es que ustedes también miren cómo yo lo analizo para que lo apliquen en el taller que les voy a dejar. Bueno, también es de propiedades físicas y químicas. ¿Listo? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Entonces me voy a llevar este enunciado a mi tablero. Perdón, el tablero. A mi tablero, nuevamente, me cambia de lado. Voy a coger esto aquí un poquito y lo voy a colocar acá. Vamos a hacer lectura y la idea es que tenemos que ir identificando dentro de los enunciados qué afirmación me habla de una propiedad física y una propiedad química. ¿Listo? Yo les voy a ayudar acá, pero ustedes la idea es que cojan el mapa conceptual o la lectura que yo les di de las propiedades físicas y químicas y comencemos a identificar dentro de una información que me da un texto cuál es propiedad física y cuál es propiedad química. Voy a subrayar con rojo las físicas, ¿listo? Entonces dice lo siguiente en el texto. En un intento por caracterizar una sustancia, un químico hace las siguientes observaciones. También lo podría hacer en el aula. Yo les doy una sustancia que no estamos, digamos, en la presencialidad. Les digo, tome esta sustancia, mire cuántas propiedades puede observar, tanto físicas como químicas. Entonces me dice, comienza a hacer la categorización. La sustancia es un metal lustroso de color blanco plateado. Entonces observen aquí, cuando me habla de metal lustroso de color blanco plateado, ¿qué tipo de propiedad me está hablando en este momento? ¿Una propiedad de qué tipo? Física, ¿cierto? Ahora, ¿qué tipo de propiedad específicamente? Entonces, ahí es cuando hablamos de las propiedades que vienen con los sentidos. Órgano, léxico. ¿Listo? Esto es comenzando como hacer física. Recuerden que los rojitos es física. Que se funde a 649 grados centígrados y hierve a 1105 grados centígrados. ¿Se acuerdan lo de las temperaturas? Que en algunas palabras utilizamos fundir, derretir, hierve, ebulle. Cuando hablamos de esas temperaturas, estamos hablando de temperaturas en donde pasa de estado sólido a líquido, estado líquido a estado gaseoso. Y son las que denominamos puntos de fusión y punto de ebullición. Bien, por lo tanto es una propiedad física. Yo la puedo evaluar. Entonces la idea es que vayamos mirando aquí con este ejemplo. Su densidad, nuevamente, palabra clave, densidad. Si ustedes van a la presentación, se van a dar cuenta que la densidad es una propiedad de qué tipo? Física. ¿Listo? Su densidad a 20 grados centígrados es este valor. Aquí me dan un valor de la densidad en gramos por centímetros cúbicos, que ahorita lo trabajamos en el próximo ejercicio. La sustancia arde en el aire produciendo una luz blanca intensa y reacciona con cloro. Entonces observen aquí, cuando me da esta información ya me está diciendo que algo está cambiando, ¿cierto? O sea, que su composición está cambiando, por lo tanto no es una propiedad física. Entonces, como me está hablando de un cambio, ¿sí? La sustancia arde en el aire, produciendo una luz blanca intensa, pero también reacciona con cloro para producir un sólido blanco, obtiene que está produciendo una sustancia diferente. Por lo tanto, esta yo la categorizo como una propiedad química, va de azulito. Digamos, la sustancia se puede golpear hasta convertir en lámina. O sea, está cambiando su forma, más no está cambiando su composición. Nuevamente, esta afirmación de aquí es una propiedad física. Puede tirarse para formar alambre, es una propiedad. Y es buena conductora de la electricidad, entonces es una propiedad física. Es decir que de aquí, la gran mayoría de lo que me está hablando de la caracterización fue propiedades físicas y de propiedades químicas es lo único en donde reacciona con el aire y reacciona con el flúor. Es decir, abre en el aire y reacciona con el flúor. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es que cuando ya he identificado, ¿dónde está mi manito acá? He identificado eso, pues aquí yo comienzo a hacer como mi listado. ¿Sí? Es decir, está acá, comienzo a colocar acá cuáles son mis propiedades físicas y comienzo a enumerarlas.
cuáles son mis propiedades químicas y comienzo a enumerarlas de acuerdo al texto. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cuál sería una propiedad física que me habla arriba del texto? Pues el color, ¿cierto? Es un color blanco plateado. Yo colocaría aquí en mi texto, lo coloqué en rojo, ¿cierto? Entonces, color, dos puntos, blanco plateado. Entonces, estoy comenzando a hacer esa categorización ya de una sustancia. Por ejemplo, una propiedad química. Entonces, de acuerdo con el texto, me dice que la sustancia arde en el aire produciendo una luz blanca intensa. Ahí está ocurriendo una reacción. Yo aquí coloco arde en el aire, etcétera. No voy a colocar todo porque es difícil escribir desde el computador. Pero bueno, arde en el aire produciendo una luz intensa. ¿Cuál sería la otra química? Reacciona con cloro. Reacciona con cloro. Acá la coloco. Acá puedo seguir colocando más propiedades físicas. Entonces la idea es que coger este texto que yo tengo acá, vaya nuevamente a las propiedades que trabajamos y coger esas propiedades, perdón, pasaría acá. Okay. Coger esas propiedades que trabajamos en un principio, ¿sí? Las que enumeramos aquí, y mirar cuál tipo de propiedad es la que me está hablando, si es física o química y cuál de esos puede ser. Y la idea es, a medida que yo vaya observando, como hicieron también acá en este cuadrito, pues es ir al texto original. Voy a ir otra vez nuevamente al texto original e identificar. ¿Listo? No importa si me equivoco, la idea es que vayamos identificando a partir de un texto químico tanto propiedades físicas como propiedades químicas. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? Súper, profe. Y así van a tener un ejercicio, ¿listo? Y por último, no sé si alcancemos a trabajar este, yo creo que sí va a alcanzar a trabajar el primero nada más. Vamos a mirar ejercicios de aplicación de una de las propiedades físicas digamos, que tienen una relevancia en cuanto a poderlas categorizar, que es la densidad. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar la fórmula de la densidad para resolver cada uno de estos tres ejercicios. Entonces, voy a solamente trabajar el número, el primero, y los otros dos los trabajamos la próxima clase, ¿listo? Porque no creo que por tiempos alcancemos a trabajar el dos y el segundo y el tercero. Por tanto, en el taller solamente solucionas el primero. ¿Listo? El primero que tiene que ver con utilizar la fórmula de la densidad. Entonces voy a abrirlo en un tablerito nuevo y voy a explicarles cómo se soluciona este. Perdónenme aquí que tuve un problema, un inconveniente. Bueno, listo, ahora sí. Listo. Entonces nos van a ver este ejercicio, ¿bien? Entonces lo primero que tenemos que recordar cuál es la fórmula de la densidad. De la densidad, recuerden que D, lo voy a llamar D. La densidad es la relación entre la masa y el volumen, es decir, la división entre el valor de la masa y el valor del volumen. Eso es lo que yo denomino densidad. ¿Listo? Ahora, yo puedo hallar la densidad en el laboratorio pesando la sustancia y hallando su volumen y saber cuál es la densidad de una sustancia en específico. Y eso es lo que me va a pedir el ejercicio aquí. Aplique esta fórmula de manera directa. ¿Ya? Recordando que pues, cada unidad tiene un valor de unidad diferente. Entonces, la masa puede estar en gramos, kilogramos, ¿cierto? Y el volumen puede estar en centímetros cúbicos, mililitros, litros, etc. ¿Cierto? Entonces, simplemente lo que voy a hacer para este primer ejercicio es reemplazar los valores identificando cuáles son las variables que me dan. Entonces, para poder hallar la densidad, yo debo conocer la masa de la sustancia, haberla determinado, y el volumen de la sustancia. Y eso es lo que debo identificar en el ejercicio. Pues cuando a mí me piden calcular la densidad, pues yo debo identificar esos dos valores. Es decir, que por ejemplo, para este ejercicio, ustedes van a decir cuál es la masa y cuál es el volumen. Calcule la densidad de una muestra de 374.5 gramos de cobre si tiene un volumen de 41.8 centímetros cúbicos. Es decir, aquí, ¿cuál sería la masa? Pues el valor que está dado en gramos. Este valor de aquí es lo que nosotros denominaríamos la masa de la sustancia. Y el volumen aquí sí me lo está especificando. Si tiene un volumen de 41.8
centímetros cúbicos. Bien, ese sería el volumen. Entonces lo primero que yo hago es identificar la fórmula que debo utilizar, identificar las variables que debo conocer para poder hallar el valor, que es lo que me están preguntando, la densidad. Luego de eso, lo que vamos a hacer es reemplazar en esta ecuación, entonces vamos a escribirla nuevamente acá, densidad va a ser igual, y lo que voy a hacer es reemplazar en cada una de las variables el valor que me están dando. Es decir, para la masa, ¿cuál es el valor que me están dando aquí? 374. 5 gramos. Esto lo coloco acá. 374,5 gramos. Bien. Dice que es la división entre la masa y el volumen. ¿El volumen cuánto es? 41,8 centímetros cúbicos. ¿Cierto? 41,8 centímetros cúbicos. Y ahora, ¿cómo opero para hallar la densidad? Pues simplemente es, mantengo la relación de mis unidades. Mis unidades son diferentes, por lo tanto ni se simplifica ni pasa. Es decir, gramos sobre centímetro cúbico basan en la respuesta. Aquí coloco gramos sobre centímetros cúbicos. Y la operación que voy a hacer es una división. Entonces, siempre que les den una ecuación así en química o en cualquier área de ciencias naturales, es que voy a dividir el número que está arriba con el número que está abajo. Es decir, voy a dividir 374,5 gramos, en este caso el número que está arriba, 374,5, dividido en 41,8 centímetros cúbicos, es decir, el número, 41,8 centímetros cúbicos. Para ello, pues sí necesito que tengan, pues al menos la calculadora en el celular, ¿listo? Entonces yo voy a hacer como el valor acá en mi calculadora, sería 364,5 dividido en 41,8. Y el resultado va a ser un número gigantesco, ¿cierto? Cuando ustedes lo hagan en la calculadora se van a dar cuenta que va a ser 8,959. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a coger los tres primeros decimales. Es 8.8,959. Por el momento vamos a trabajar los tres primeros decimales. Es decir, los tres primeros números, si salen tres primeros números dentro de los valores. Después del punto de la coma, así vamos a tomar. Es decir, que la densidad del cobre, si yo ya quiero colocar una respuesta aquí, respuesta, entonces yo colocaría la densidad del, perdón, ahí la letra, cobre, es igual a, y coloco este valor que está aquí. Entonces, ¿puedo hacer la copia de ese valor? No encuentro aquí el de copia. Bueno, igual el valor que está aquí. Entonces, en este caso, lo voy a colocar en negrilla, sería 8,959 gramos por centímetro cúbico. Y recuerden que esta es una propiedad física que es propia del cobre. Es decir, que esta va a ser la densidad del cobre independientemente de la cantidad que tome de cobre. Siempre va a tener el mismo valor de densidad a una misma temperatura. Listo, chicos, yo creo que hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta más? O este pedacito lo trabajamos, lo vamos trabajando juiciosamente también en la próxima clase. Sí, profe, porque pues ahí sí, Listo, no ya, importa. sí. Listo, no importa. Aún así, intenten hacer solamente el punto 1, que es este de acá. Listo, esto quedó grabado. Entonces, nuevamente, identifico cuál es la fórmula de la densidad, identifico las variables que requiero, en este caso la masa y el volumen, las reemplazo en la ecuación, dejo las unidades, porque las unidades no me cambian, gramos y centímetros cúbicos se mantienen, listo, no hay nada igual, hago la división entre los números y coloco el resultado. Ya lo trabajamos dentro de la próxima clase, yo creo que más concisamente con el primer punto si tienen dudas, ¿listo? Y Ok, trabajamos, profe. y trabajamos Profe, ¿y en dónde puedo encontrar esta grabación? yo sé las 5 segundos, 3 ahí, escape ya,
La grabación yo se la voy a dar en el grupo, ¿listo? Ah, bueno, profe. Y sí, que vaya el computador. Necesito, finalizo la